casa también, toma asiento, relájate y vamos a escuchar al Espíritu Santo. Hemos comenzado un año nuevo y espero que lo hayas pasado súper bien en familia, en tu casa y celebrado la misericordia de Dios. Tenemos el privilegio de entrar al año 2025. Han pasado los años. 2025, ¿sí? Pensar que nadie, veíamos el 2000 como algo, el 2000. Bueno, alguno es un chico como yo. Y estamos ya en el 2025, ¿sí? Una cosa pasa como que te atraviesan los años. Muy bien, y van a seguir pasando. Así que esto no se detiene. Lo importante es estar enfocados en el propósito de nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y para comenzar un año nuevo y cumplir metas, porque en un año nuevo uno tiene metas renovadas, y si no las tenés, es bueno que te las propongas. Amén, gloria a Dios por ahí. Si no tengo metas, es bueno que yo me las proponga. Y una buena forma sería escribirlas. Tampoco poner metas alocadas, pero de repente algunos proyectos de vida sería interesante colocar, ¿sí? Porque si uno no planifica, escucha, si uno no planifica, ya ha planificado su fracaso. Vamos para otro lado. Si uno no planifica, ya ha planificado su fracaso. ¿Ok? Y hay mucha gente que pasa los años y no planifica, no pone sus pequeñas metas, sus pequeños desafíos. ¿Y cómo va a crecer si no planifica? Así que todos tenemos que planificar. Y esto es algo personal, individual, singular. Así que no puedo comparar los planes de otra persona. Son desafíos personales. Lo que Dios le dio al otro, gloria a Dios por el otro. Yo tengo que hacer las pequeñas cosas que el Señor me está poniendo en mi corazón. Y eso es bueno planificarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sergio, pero yo soy ama de casa, yo tengo una familia. Planifícate como ama de casa. Este año voy a limpiar tantas horas por día, voy a ordenar tantas horas por día, voy a dedicarme tantas horas para mi vida. Amén, las madres. Alguna gritó por allá, amén. Que mis hijos ordenen la casa, ordenen el cuarto, que mi marido sea más ordenado. Bueno, son cosas imposibles que Dios también hace milagros, no importa. Habrá algún amo de casa también acá, ¿sí? ¿Sí? Bueno, planificación. Ahora, obviamente, para planificar, para emprender lo que sea que tengamos en nuestro corazón, el Señor nos tiene que dar, ¿qué cosas? Fuerzas nuevas. Porque seguramente el año pasado hemos consumido energía. Fuerzas, ¿ok? Fuerzas, ¿de qué tipo? De todo tipo. De todo tipo. Las fuerzas no solo son físicas. Hay gente que dice, no, estoy cansado. No, pero no es solo el cuerpo. Hay fuerzas emocionales, fuerzas mentales, ¿ok? Fuerza física. Entonces, el Señor tendrá que renovar, ¿qué cosa? Fuerzas espirituales. Entonces, empezar el año nuevo es fundamental entender que para un año nuevo necesito tener, ¿qué cosa? Fuerzas. A ver si, año nuevo, pero con un poquito de onda, por favor. Año nuevo, fuerzas nuevas. ¿Está bien? Y la charla de hoy es justamente sobre este tema. ¿Cómo recibir fuerzas nuevas? Así que la primera parte de la charla voy a hablar de algo quizás un poco más aburrido, que es la teología. Pues le vamos a poner fundamento muy importantísimo, fundamento teológico de por qué podemos tener fuerzas nuevas. Y en la segunda parte voy a hablar de seis formas en las cuales nosotros podemos recibir fuerzas espirituales. ¿Ok? ¿Sí? Sigamos rápido a la palabra de Dios. Si tenés para tomar notas, toma notas. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 3. Y vamos a hablar del primer punto. Estamos en Cristo. Esto es importante, porque no es un eslogan. Vos lo vas a leer en la palabra de Dios. Los que están en Cristo, los santificados en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Y no es un eslogan, no es un latiguillo. Es una realidad que afecta a todos los creyentes. Y ahora quiero hablar de este tema. Dice así el apóstol San Pablo, 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y sí, tiene 2 manos, 2 brazos, 2 piernas,
¿ok? Tiene una cabeza, dos ojos, una nariz. De eso está diciendo el apóstol Pablo. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, ¿qué dice? Un solo cuerpo. O sea, pues el ojo es Sergio, la nariz es Sergio, el hígado es Sergio. O sea, muchos miembros, pero un solo cuerpo, pertenece a una sola persona. Así también, ¿quién? Entonces va a comparar la iglesia con la anatomía del ser humano. ¿Está bien? Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué cosa? Ahí no significa el bautismo en aguas, es otro tema. Y no significa el bautismo del Espíritu Santo, es otro tema. Este es un tercer bautismo y ahora quiero hablar de este tema. Dice, todos fuimos, ¿qué cosa? Bautizados ¿en dónde? Acordate que la palabra bautizado es batisma, significa sumergido. ¿Ok? Inmerso, sumergido. Pero el Señor no está diciendo acá que fuiste sumergido en el Espíritu, ni que fuiste sumergido en agua. Está hablando de otra cosa. Está diciendo, fuimos sumergidos en un cuerpo. Esto es Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Puede un aplauso a la palabra de Dios ahí? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que nosotros somos bautizados en agua. Este es el primer bautismo, ¿sí? ¿Cuántos pasaron por la Pelopincho de la iglesia? Y te asustaste, te paraste acá y diste testimonio de tu fe. Y eso fue maravilloso. Saliste mojado, mojada. En algunos casos los hermanos dijeron, a este le vamos a dejar un poquito más. En algunos casos ya se calentaba el agua, se estaba liberando. Estaba endemoniado el hermano. No importa, se bautizó. ¿Está bien? ¿Sí? Un chiste, por favor. Si alguno sale Touja, dice que se calienta el agua. No, no se calienta nada. En invierno está bueno que te calentita. ¿Sabes? Ese es el bautismo en agua, que es algo simbólico. Escúchame, por favor. Ese bautismo no salva, no sana. Esa agua no es bendita. O sea, esa agua no hace nada. Es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De lo que pasó acá adentro. Amás a Cristo. Dios cambió tu vida y querés dar testimonio de tu fe. Eso pasó en el bautismo. Ahora, cuando aceptaste al Señor, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Te bautizó. Eso es maravilloso. Cuando vino Pentecostés, el Espíritu Santo vino a la tierra y bautizó a la iglesia. Y toda la iglesia quedó bajo la atmósfera ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿Me entiendes hasta acá? ¿Ok? No confunda el bautismo del Espíritu con la llenura del Espíritu, que lo vamos a hablar. ¿Sí? La llenura es recurrente, tenemos que ser llenados continuamente porque nos vaciamos. Hay mucha gente vacía, tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo, pero está vacía porque no se llena. Y tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es nuestra responsabilidad, ser llenos del Espíritu. Pero fuimos nosotros bautizados en el poder del Espíritu, por lo cual toda la iglesia, escuchen por favor, no hay creyente que no esté bajo el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente tiene ¿a quién? Al Espíritu Santo. No se puede tener al Espíritu y no tener la vida del Espíritu. No se puede tener al Espíritu y no tener la santidad del Espíritu. ¿Ok? Él está acá. No es que usted tiene una parte del Espíritu Santo, no, porque el poder, la vida, la santidad son inherentes a la persona. Quien tiene a Cristo tiene la vida. ¿Quién me está siguiendo acá? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el Espíritu Santo vino a la tierra una vez. No es que sigue viniendo no. Cuando el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, no se muevan. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Espíritu Santo, porque hasta que Cristo ascendió, el Espíritu Santo habitaba en su cuerpo. Él tenía que ascender para que el Espíritu Santo que habitaba en su cuerpo habite ahora en un nuevo cuerpo llamada la iglesia, donde estamos vos y yo. Quiere decir que ahora el Espíritu de Dios está en la tierra,
convenciendo de pecado al mundo, ¿ok? Usándonos a todos nosotros para predicar el Evangelio, para salvar a los perdidos. Con la función de hacer esto, bautizar en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que todo perdido, perdida, pecador, pecadora, recontra pecador que esté acá. ¿Cuántos tenían un doctorado en pecado? Uno levanta las dos manos. Yo tenía un máster en pecado. Pero el Señor nos ha redimido. Nos ha salvado. Nos ha librado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Ok? Escucha. El Espíritu Santo ahora a los redimidos los mete adentro del cuerpo de Cristo. Y eso se llama bautizados en el cuerpo. Significa que ahora todos los creyentes, escúchame, y esto no es una metáfora, no es una metáfora que suena linda, no. Literalmente, espiritualmente, estamos metidos dentro de Cristo. Por eso la palabra de Dios te dice que está sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por eso ahora vamos a leer en Gálatas que estamos revestidos de Él, estamos dentro. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¡hey! Somos todos miembros de un solo cuerpo. Y como somos miembros, hemos recibido una función. Si no soy miembro de un cuerpo, entonces estoy ocupando un lugar y no tengo nada que hacer. Pero si alguien es miembro del cuerpo de Cristo y está metido adentro, entonces a vos te tocó una función. Algunos será nariz, algunos será ojo, algunos será boca, algunos será mano, pie, algunos será otra cosa. Hay de todo en el cuerpo. Hay quien saca la basura también. Hay órganos que se ven y hay otros que no se ven. ¿Sí? Bueno, pero eso es un tema ¿de quién? Del Señor. Pero no puede haber un solo hijo, hija de Dios que esté acá, que diga yo no tengo un propósito o no tengo una misión. Porque sos un miembro del cuerpo de Cristo. Vos tenés un propósito importante. Es más, los órganos que no se ven son los más cuidados, protegidos y vestidos. Quiere decir que aún los más delicados y los más íntimos son los que más reciben la gracia y la cobertura del Señor. Un amén por ahí. Gloria a Dios por ahí. Ok, pasamos. Bueno, pasame para atrás un segundo antes de Gálatas, por favor. Dos versículos. Bien, pasada a Gálatas. Muy bien, está muy bien. No importa. Gálatas 3, 25, 28. Para que está anotando acá. Hablando del mismo punto. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo un ayo. Eso es la ley. Está hablando del antiguo pacto. Dice, pues todos sois, ¿qué cosa? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido, ¿qué dice ahí? ¿Te diste cuenta que no es bautizado en el Espíritu Santo? Es bautizado en Cristo, estás metido adentro de Cristo. De Cristo estáis, ¿qué cosa? Porque estás revestido. De Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Uno en Cristo. Por lo cual, todo aquel que está bautizado en Cristo y forma parte de su cuerpo, tendrá el poder de Cristo. Amén. Amén. Ok. Pásame ahí, por favor. Filipenses. Dice, estar en Cristo. Bueno, todos los hijos de Dios fuimos bautizados. Ya lo vimos, pasarlo, por favor. Muy bien. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Y fíjate qué interesante. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, todos los que estamos en Cristo tenemos el poder del Señor. Cuando la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esto es importante entenderlo. La palabra fortalece que está usando Pablo, si querés ponerlo en la pantalla, la palabra fortalece y significa inyectar, escucha por favor, poder
adentro. Eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Dice el apóstol Pablo, sé vivir con abundancia y sé tener necesidad. Sé estar lleno y sé estar vacío. Sé tener hambre y sé tener abundancia. O sea, él está diciendo, por todo y por todo, en cualquier parte, estoy enseñado, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo, que me fortalece. Y él está diciendo, hey, la palabra fortalece ahí es inyectar poder adentro. Significa que todo creyente que está dentro del cuerpo de Cristo recibe, escucha por favor, el poder y la energía de Cristo para avanzar en medio de toda adversidad, necesidad, circunstancia. Podemos decir, somos más que vencedores en Cristo. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Pon un aplauso más grande al Señor entonces. Estamos en Cristo. O sea, como estoy en Él, Él me suministra su poder. Cualquiera sea la adversidad, cualquiera sea la necesidad, cualquiera sea la circunstancia, el poder de Cristo estará actuando en tu vida. ¿Se entiende? Él, por eso es todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me suministra su poder, su fuerza. Muy bien, ya lo pasamos. Muy bien, pasalo por favor. Romanos 8:37 es importante. En Cristo tenemos nuestra, ¿qué cosa? Identidad. Entonces, estamos en Cristo, esto es importante. Y en segundo lugar, tengo mi identidad. No soy cualquier cosa. Vos tenés un apellido porque lo heredaste, igual que yo. Algunos hasta se lo cambian. Tuvimos una desgracia en cambiar el apellido. ¿Sí? Pero la identidad no está definida por el documento. La identidad está definida por tu esencia, quién sos. Mi identidad no está definida, ni la tuya, por tus logros, por tus capacidades, por lo que hayas hecho en la vida, por lo que digan los demás. Mi identidad y tu identidad está definida por quién soy en Cristo. ¿Alguien me está escuchando acá? Entonces el apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 8, 37 a 39, dice, antes, fíjate, él está hablando de todas las circunstancias que él tuvo que atravesar, de todo lo que él pasó, los naufragios, las persecuciones, los azotes, todo. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vos sos un victorioso y una victoriosa del Señor. En medio de eso no está en juego acá. No está en juego. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pasalo. Identidad. Muy bien. Pasame la pantalla, por favor. Muy bien. Como estamos en Cristo, ¿somos qué cosa? ¿Cuándo sos más que vencedor? Cuando te va bien. Cuando te aumentaron el sueldo al doble. Cuando te sacaste un 10 en la facultad. Cuando te recibiste. Cuando te casaste, gloria a Dios. No, dice cuándo. Porque tu identidad no se define por las circunstancias. No es que cuando estoy bien soy victorioso y cuando estoy lleno de pruebas, no. No es que cuando tengo salud soy victorioso y cuando tengo un problema de salud, no. No, Señor. Nuestra identidad de victoria no está definida por quiénes somos nosotros, sino por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? ¡Aleluya! Más que vencedores, nada nos podrá separar, nada del amor de Dios, ¿ok? Dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni el principado, ni el presente, ni lo porvenir, nada. ¿Cuántas cosas? Nada. Tu salvación, hija, hijo, está seguro en Él, está segura en Él. Porque nada nos podrá, cuando dice nada es nada. A ver, diga nada. Por eso somos más que vencedores
en Cristo Jesús. Y esa es nuestra identidad. Aunque el diablo venga a susurrar y quiera venirte a mentir, sos un derrotado, sos un fracasado, mirá, todavía no tenés esto, no tenés aquello, y mirá cómo te va, y esto y el otro, y te separaste 2 veces, qué sé yo, y olvídate. Ahí te plantás en quién sos, no por tus méritos, no por tus cosas, sino en quién es Él, que es santo, perfecto, maravilloso, que me ha salvado, me ha redimido y me ha hecho más que vencedor. ¡Aleluya! Por eso vamos a tener fuerzas nuevas. Cuando tenemos claro quiénes somos y dónde estamos. Si tenemos claro quiénes somos y dónde estamos, entonces vamos a tener las fuerzas del Señor. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos manda a esforzarnos. Decí, esforzarme. Y esto me toca a mí. Ahora, esto es lo que hizo el Señor. Nos metió adentro de su cuerpo y Él nos suministra su poder. Nos dio identidad. Eso lo hizo Él. Y eso es inamovible. Pero ahora nos toca algo a nosotros. Entonces vamos a ir a Josué, capítulo 1, versos 5 al 9. Esforzarnos es un mandato como... Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere de todos nosotros. Que nos esforcemos. Hay gente que no se esfuerza en la fe. Y la palabra de Dios te dice, hey, te tenés que esforzar, tenés que orar, tenés que congregarte. Amén, gloria a Dios. Este año 2025, una buena meta sería, en vez de a la iglesia, de vez en cuando, venir a la iglesia todos los domingos. Hay poquitos amén, no sé por qué. Este 2025 podría ser un buen desafío, así, ¿cuál es tu meta? Me voy a congregar. Pero te vas a tener que esforzar, hijo. Porque más de una vez te vas a querer quedar durmiendo en casa. ¿Ok? No importa si saliste anoche. Yo tengo un pacto con el Señor. A ver los chicos, yo tengo un pacto con el Señor. Muy bien. Dice Josué capítulo 1, versos 5 al 9. Josué había quedado en lugar de Moisés. El gran profeta Moisés, que había abierto el mar rojo, que Dios lo había usado con las 10 plagas, que había liberado a la nación de Egipto, que habían transitado por el desierto. Ahora quedaba el discípulo, Josué, tenía que hacerse cargo de conquistar la tierra. Y Josué decía, ¿y yo quién soy? Y el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No, ¿qué dice ahí? Él no se va a ir de tu lado. No te dejaré, ni te desampararé. Solo que dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente, Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, toda la Biblia, la palabra de Dios que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de los mandamientos, ni a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha, para que seas prosperado en ¿cuántas cosas? Y todo lo que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿cuánto? Te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¡Aleluya! ¡Celébrelo! ¿Alguien lo está recibiendo acá? Esfuerzo. El Señor te está diciendo, ¡hey, esfuérzate! Va a haber prueba, va a haber lucha, sí. Pero como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, algunas cuestiones importantes para reflexionar. Número 1, pasalo, por favor. Pasalo. La promesa del poder divino. El Señor va a estar como Josué, va a estar con tu vida y dice, nadie te podrá hacer frente. Pásamelo, por favor, muy bien. Dios da fuerzas sobrenaturales a los que se esfuerzan en obedecer su palabra. Le dice el Señor a Josué, Josué, solo esfuérzate, sé muy valiente.
¿En qué? En cuidar y hacer todo lo que está escrito. El esfuerzo tiene que estar puesto, damas y caballeros, en guardar la palabra de Dios. Y así Dios opera con nosotros. Dios opera en la obediencia. Cuando nos dispone, ¿cómo actúa el poder de Dios frente al pecado? ¿Cómo actúa el poder de Dios frente a la tentación? ¿Cómo actúa el poder de Dios en nuestras vidas para cambiarnos? Cuando nos disponemos a obedecer, el Señor suple con sus fuerzas. ¿Ok? Entonces el poder de Dios te está diciendo, hey, en la obediencia Dios se glorifica. Quien no se dispone a obedecer no experimenta las fuerzas de Dios. El que no se dispone a obedecer no recibe las fuerzas del Señor. Pero cuando nos disponemos a obedecer su palabra, entonces el Espíritu Santo nos suministra de sus fuerzas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, dos promesas importantes que el Señor nos da a todos nosotros. Le dice a Josué, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás, ¿qué cosa? De día y de noche. De día, dice meditación. Meditación significa leer pensando. Puedes acompañarme si querés atrás. Leer pensando. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Entonces yo cuando medito en la palabra, leo pensando lo que estoy leyendo. En otras palabras, significa una meditación consciente y dirigida en la Escritura. De nuevo, una meditación, leo pensando, consciente, no inconsciente, no. No. Es leo pensando. Una meditación consciente y dirigida en la Escritura. Ese es el alimento espiritual. Esa es la forma en que el Espíritu Santo nos fortalece. Ese fue el alimento espiritual de los profetas. Ese fue el alimento espiritual del Señor. Es como cuando, por ejemplo, leímos reciente, una práctica, un ejemplo. ¿Qué leímos recién? Romanos 8. Antes en todas estas cosas, ¿somos más que? Entonces vos lees antes en todas estas cosas, ¿qué cosas? Los problemas que tuvo el apóstol Pablo, ¿qué problemas pasó? Naufragio, azote, hambre, enfermedad, estuvo enfermo de malaria y por eso predicó en Galacia. Lo juzgaron, lo criticaron, lo trataron de que él no era apóstol porque no había estado con los 12. ¿Qué más? Lo persiguieron los del Sanedrín. Lo buscaban para matar por todos lados, lo apedrearon alguna vez, y entonces vos decís, che, antes, en todas, ¿cuántas cosas estoy pasando yo? Entonces quizás estás pasando el 1%, el 10%, el 15%, no importa lo que estemos pasando, estamos pasando un problema. Alguien está pasando por enfermedad, alguien está pasando por alguna situación económica, alguien está pasando por un problema familiar. Antes, en todas estas cosas, todas las que me están pasando, dice el Señor, somos más que vencedores. Entonces soy más que vencedor, no un vencedor. Un vencedor llega a la meta. El vencedor es el campeón, el que levanta la copa, el que llega a la meta. El Señor te dice, sos más que vencedor. No vencedor, más que vencedor. O sea que esto que estás atravesando es momentáneo y no define tu situación, porque tu situación lo define lo que hizo el Señor. Entonces me puedo parar frente a la adversidad diciendo, no soy un derrotado ni una derrotada. Cristo me ha dado, ¿qué cosa? La victoria. Un aplauso más fuerte al Señor ahí. Pasar tiempo en la Escritura es lo que rompe las fortalezas. Las fortalezas del diablo no las vas a romper con psicología. Una depresión, escucha por favor, ahí está en depresión, en trastornos de ansiedades, por ejemplo, trastornos de la personalidad, está pasando por una opresión espiritual, es demoníaco. No lo vas a destruir simplemente con psicología, necesitas algo mucho más fuerte que eso. Algo que tenga poder espiritual, el poder de Dios. Y eso es la palabra de Dios que es espíritu y vida. Cada vez que yo me expongo a la Biblia,
cada vez que nos exponemos a la Biblia, sea leyéndola, aprendiéndola, escuchándola, meditándola, entonces el carácter de Cristo se impronta. O sea, en otras palabras, Cristo nos absorbe a nosotros. Entonces allí es cuando dejamos de ser nosotros y empieza a ser Cristo en nosotros. Ahí donde se va la ansiedad y empieza la paz. Ahí donde se va la tristeza y empieza el gozo. Cuando soltamos, ¿cómo cantábamos hoy? ¿Suelto? ¿Sí? Cuando suelto las cosas y dejo que el Señor tome las cosas. ¿Ok? ¿Sí? Y esa es la forma de ser fortalecido. Muy bien. Seguimos, pasalo por favor. Vamos al punto 3. 6 fuentes de fortaleza espiritual. Diga, 6 fuentes. Hay 6 fuentes, vamos rápido, de fortaleza espiritual para este año 2025. 6 aspectos que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida para ser fortalecidos en todo lo que hayas planificado. Sea en tu vida personal, tu vida profesional, tu vida ministerial, tu vida familiar, lo que sea que hayas planificado para el 2025, necesitarás estas 6 cualidades para recibir fuerzas del cielo para enfrentar todos los desafíos. ¿Estamos de acuerdo? Número 1, necesitaremos, no, pasalo para atrás, por favor, A, volveme para atrás. Tiene que haber letra A, no hay letra A. ¿Cómo que no hay letra A? Bueno, no importa. Vamos con la letra B. Ustedes saben, no importa, es letra B, no pasa nada. Fortaleza espiritual. La unidad del Espíritu Santo. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, a ver, diga, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. No, con toda, ¿qué dice ahí? Humildad y mansedumbre, soportándonos. Diga, soportándonos. Pero ponele onda y con una sonrisa. Soportando. Es Santa Cena hoy, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que nada de estar enojado. ¿Estamos de acuerdo? Soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Recibimos fortaleza. Amén. ¿Querés aplaudir? Aplaudir. Recibimos fortaleza cuando estamos en la unidad del Espíritu Santo, guardando la unidad, no dividiendo, no rompiendo, no dividiendo entre nosotros. Somos fuertes cuando velamos por la unidad, sea la unidad de la iglesia, sea la unidad de nuestra familia, sea la unidad de la célula, en donde sea que estemos. Cuando velamos por la unidad, somos ¿qué cosa? Fortalecidos. Quien no vela por la unidad no recibe la fuerza del Señor. Y este tiene que ser un punto importantísimo, porque en la unidad somos fortalecidos. Pasalo por favor. Efesios. Ya lo pasalo. Pasá esta. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Efesios 6, 17. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, significa el arma de Dios en nuestra boca. Hoy lo comenté. La espada de Dios, que es la palabra de Dios, no puede estar en la mesita de luz, hijo. Amén, diga alguno por ahí. Tiene polvo ya. Ni la sacan del cajón. Alguno la usa para dormir abajo de la almohada. También sacarla abajo de la almohada, que tampoco sirve ahí. ¿Sí? Dice, tomad ¿qué cosa? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. La espada del Espíritu. O sea, significa, es la única arma de toda la armadura, de las armas que Dios nos da, que no solo sirve para defenderte, sirve para atacar, es ofensiva. Escuchá, ¿y ofensiva contra qué? Contra todas las obras del diablo, contra todas las obras de las tinieblas, contra todo engaño, toda cárcel de oscuridad, toda esclavitud, toda obra de las tinieblas para traer muerte, angustia y destrucción. La palabra de Dios es la espada de ¿quién? Ahora, algo interesante acá para notar.
la palabra que Pablo utiliza, y esto es interesante, en la antigüedad, en el Imperio Romano, porque esto está aplicado al Imperio Romano, existían dos clases de espada. Dos clases. Una era la rompaia en griego, que era una espada grandota. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguno vio las películas? ¿Sí? Bien, espada grandota. Esa espada la usaban en caballería normalmente. Venía el jinete con la espada y servía para golpear de arriba hacia abajo. No me mires así que ves las películas vos. Bien. Me estás mirando como diciendo, ¿qué está haciendo? Estoy golpeando con la espada. Pero esa espada no necesitaba agilidad. Esa espada era ¿para qué? Golpear. Pablo no usa esa palabra. Usa otra, que era la gladius, la espada cortita. La gladius era la cortita, que no era para golpear, era para punzar. Era una punzada y ya está. Entonces la espada gladius no necesitaba golpe porque no era su virtud. La virtud era ¿qué cosa? El saber utilizarla. ¿Alguien me está escuchando acá? O sea, que para usar la espada del Espíritu hay que saber ¿qué cosa? Aplicarla. Yo no puedo aplicar la Biblia para cualquier cosa. Yo necesito saberla. Cuando Satanás vino a tentar al Señor y le dijo, si eres hijo de Dios, y bueno, las piedras transformarlas en pan, total, escrito está. Él sabe la Biblia también. Ahora el Señor tenía que saberla. No, pará. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. ¿Alguien está escuchando el Espíritu? Gloria a Dios por ahí. O sea, ¿qué te está diciendo el Señor? La tenemos que aprender. No simplemente, que yo agarro la espada y qué sé yo, puedo agarrar la espada todo lo que quiera, pero si no la lees, hijo, la Biblia, no va a servir de nada. Porque acá se trata de saber aplicarla. Cuando Él te venga a tentar, tendrás que saber aplicar. Cuando Él te venga a engañar y a dar vuelta a las cosas, tendrás que saber aplicar. El Señor está diciendo, no es la rompaya, que es simplemente golpear. No, es saber qué cosa, aplicar. Porque con la espada te vas a defender cuando Él te ataque y lo vas a saber atacar cuando Él esté vulnerable. Señores, tenemos un enemigo, no es de carne y sangre, es espiritual. Necesitamos conocer qué cosa, la palabra de Dios. Y esa será nuestra fortaleza, ¿ok? Muy bien, pasamos, ok, de la oración. Pero vosotros, amados, edificados sobre la vuestra santísima fe, orando ¿en qué? En el Espíritu Santo. Una vida de oración. Que la oración no es simplemente palabras. La vida de oración es una vida de relación. No son palabras. A veces la gente se pregunta, ¿y cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que? No es una fórmula, es una relación. De hecho, el Señor le dijo muy bien, cuando ores, porque en aquella época los fariseos amaban venir a la iglesia y decir, amado Yahvé. Claro, los tipos hacían toda una parafernalia, ¿sí? Estoy orando. No, la oración es relación. El Señor dice, bueno, hijo, cuando vos vayas a orar, no seas como los cachivaches que tenés al lado. Eran los fariseos. Te lo traduzco en argentino. En argento. Dice que aman ser vistos por todo el mundo que están orando. Aman decir que están orando. Los llamás por teléfono, ¿qué estás haciendo? No, estaba orando. Cállate la boca, si estás orando, cállate. ¿Qué necesidad tienes de decir estoy orando? Pues no importa. No, olvídese de eso. Es Santa Cena. ¡Basta! ¡Basta! Cuando vayas a orar, dice, cerra la puerta, métete adentro, cerra la puerta. ¿Sí? Que tu Padre que ve lo secreto, ¿qué va a hacer tu Padre? ¿Te va a recompensar en dónde? O sea que si te falta la recompensa pública,
quizás te falte estar en privado con tu padre. ¿Estamos de acuerdo? Point. Bueno, no importa. Algunos dicen, ¿por qué Dios no me levanta? ¿Y por qué Dios no me levanta? Y capaz que tenés que estar pasando más tiempo en privado. Dice, y cuando vayas a orar, no seas como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En aquella época los paganos, los que no conocían a Dios. Dice que se piensan que por su palabrería serán oídos. Se piensan que por lo que digan van a ser oídos. O sea, no es lo que digas. ¿Y qué corto? ¿La tercera o la quinta maldición? No, la 5,5. No es lo que vos digas. ¿Cómo oro? Que vaya o que venga. Que caiga o que no caiga. Que rompa o que corte. No es lo que yo digo. ¿Hola? No es lo que vos decís. Dice, no es por lo que vos le digas que Dios va a hacer. Porque, hijo, escúchame, por favor. Dios no está a nuestra disposición como el genio de la lámpara. Va a haber 3 deseos y pedirle lo que sea. No, porque no es un supermercado, no es Toledo y Carrefour. No, Él no está a disposición. Él es el soberano Rey del universo. A Él vamos con humildad. A Él vamos con humildad. Y es más, el Señor te dice, cuando vayas a orar, acordate que Él sabe qué necesitas antes de que pidas. Antes de que vos le digas me duele el callo. Antes que le digas me falta plata. Antes que le digas quiero la casa. Antes que quiero que no sé lo que sea. Antes de todo eso, Él sabe lo que realmente necesitas. Entonces más vale escuchar que hablar. Entonces la oración, damas y caballeros, que fortalece, es la que nos relaciona con Dios, de hijo, de hija a padre. Es la que busca estar con Él, no simplemente pedir. Aunque está perfecto que pida, Él te está diciendo, hijo, hija, el año 2025, te quiero fortalecer cuando pases tiempo conmigo. Aleluya. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Oye, la oración, perfecto. Hechos 2, 1 al 4. La llenura del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre ellos. Y fueron todos, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ser llenos del Espíritu, llenos, es pasar tiempo con el Señor, es recibir del Espíritu Santo. La llenura es algo demandado sobre cada uno de nosotros. Dice el libro de Efesios, el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, antes ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Te está diciendo, tu vida no la llenes con cosas del mundo que van a causarte disolución, que no te van a cubrir un vacío. Así está el mundo, buscando ser lleno de cualquier cosa. Escuchá, este mundo sangra por un vacío y lo tratan de llenar con lo que sea. Lo llenan con droga, lo llenan con lujuria, lo llenan con deseo de lo que sea. Pero todo lo que el mundo te puede dar para llenarte, escúchame por favor, finalmente va a causar más vacío. Lo único que va a llenar tu vida y te va a fortalecer en el 2025 y jamás te va a causar un vacío es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es estar con Él. Lleno del Espíritu. Amén. ¿Ok? Lleno del Espíritu Santo. Muy bien, pasamos. Tener ¿qué cosa? La visión de Dios. Y esto es importantísimo y estoy terminando con esto. Hechos 16, 9. Dice la palabra de Dios, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia
y ayúdanos. Te resumo esto y es lo final para terminar la charla de hoy. Ellos que estaban en un viaje misionero. Estaba Pablo, capítulo 16, con Silas en ese momento. Y estaban ellos buscando y fueron para un lado. Y dice que el Espíritu Santo no les permitió predicar en la región de Asia Menor, allí en Europa, al oriente. Y luego fueron para otro lugar. Y dice, el Espíritu Santo les prohibió. Cuando hablamos de eso es que significa simplemente que el Señor no le abrió las puertas. Escuchame, pues esto es un principio importante. Ellos tenían una misión. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio. Ellos eran misioneros. Habían salido con la misión de predicar la palabra de Dios y fundar iglesias. Pero fueron a un lugar y no se les abrió la puerta. Y esto es muy importante porque ninguno se volvió diciendo, bueno, se nos abrió la puerta, nos vamos para atrás. No, sino que de acá, como no se abrió la puerta, nos vamos para otro lugar. Pero confiando ¿en quién? En el Señor. Y fueron a otro lugar y dice que el Espíritu Santo les prohibió predicar ahí. Significa que no los recibieron. Eso está diciendo que la sinagoga no les abrió las puertas, que no los recibieron, que no se dio la oportunidad, que no pudieron predicar. Entonces se fueron para otro lugar. Fíjate vos, en ningún momento claudicaron, sino que perseveraron, hasta que en una noche el apóstol tuvo una visión. No dice la Biblia cómo, si fue en un sueño durmiendo o si fue una visión en oración, no sé cómo, pero les mostró en un sueño, y esto es importante, porque era el apóstol Pablo. ¿Quién era este? No tenía el teléfono rojo y hablaba con Cristo. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tenés que andar a la cuadra de doblar la esquina y estoy allá? No, tuvo que ¿qué? Perseverar. Y en algunos casos decir, no sé, mirá, no se abrió, pero tengo que seguir. No, y no sabía. O sea, él quiso ir para un lado, escúchame por favor, quiso ir para un lado y el Espíritu dijo no. O sea, en un momento el apóstol Pablo quiso ir en contra, pero queriendo hacer el bien, se encontró yendo contra el Espíritu Santo. Así somos muchas veces nosotros. Haciendo la voluntad de Dios, será normal que queriendo hacer el bien nos equivoquemos. Pero no es motivo para volver atrás, sino para corregir y seguir adelante. ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? Muy bien. Y corrigieron hasta que en un momento, ¿qué pasó? Se le mostró la visión de una forma simbólica. Soñaron con un hombre de Macedonia que decía, pasa y ayúdanos. Y dice el apóstol, lo seguís leyendo en el versículo 10, Lucas, que está escribiendo ahí, dice, y entendimos por el Espíritu Santo que el Señor nos mandaba a Macedonia. Fueron y se les abrió una puerta enorme y hubo un avivamiento extraordinario. El año 2025 será necesario, escúchame, pero yo diría estrictamente necesario tener clara la visión de Dios para nuestras vidas, para ser fortalecidos. Porque en el momento de la incertidumbre, vamos para acá o vamos para allá, tendrás que tener la visión clara de lo que Dios quiere para tu vida. Si tenemos visión, tendremos fuerzas nuevas del Señor. Amén. ¿Se puede poner de pie en esta mañana? Gracias, Señor. El Señor está acá. Él nos va a fortalecer. ¿Ok? Él tiene fuerzas nuevas. Y Él tiene una visión. Así como Pablo recibió la visión, todos nosotros tenemos un propósito. Así como el Señor, escúchame, se comunicó con el apóstol y con el grupo, con el equipo misionero. Podemos cambiar el equipo misionero y poner la célula de conquista. ¿Sí? Podemos cambiar el equipo misionero y podemos poner nuestra familia. Podemos cambiar el equipo misionero y pongamos la iglesia. El Señor tiene la visión. ¿Estamos de acuerdo? Y la visión nos fortalece. Este 2025 será estrictamente necesario saber a dónde vamos, qué es lo que Dios nos ha mostrado, porque si perseveramos como perseveró el apóstol con el equipo misionero, finalmente Dios nos abrirá las puertas. Amado Señor, tu palabra es fiel y verdadera,
y ella no vuelve vacía. Padre, nos has hablado de que para un año nuevo necesitaremos, Señor, fuerzas nuevas. Nos has hablado de la identidad, de que estamos en Cristo y que en Cristo somos más que vencedores. Que nos has bautizado en tu cuerpo, que somos miembros de un mismo cuerpo. Que nos has dado una función, un propósito de vida, una identidad. Y en esa identidad somos fortalecidos. Amado Padre, como a Josué, que fue exhortado en esforzarse y ser valiente, de la misma manera, en esta mañana nos estás hablando y nos estás diciendo: esfuérzate y sé muy valiente, Padre, en guardar tu palabra, en ser obedientes, a fin de que tengamos éxito y prosperidad en aquello que emprendamos, a fin de que seamos fortalecidos en medio de toda circunstancia. Tú nos has prometido que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Nos has prometido, como le has prometido a Josué, que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Si cumplimos tu propósito y hacemos tu voluntad, el éxito estará garantizado. Señor del cielo, tus fuerzas y tu poder irán delante nuestro. Padre amado, nos has hablado de ser lleno del Espíritu, de tener la palabra de Dios, saber aplicarla, conocerla, pasar tiempo con ella, meditar, reflexionar, pasar tiempo y tener una relación contigo, más que una religión, una relación, más que un día a la semana, todos los días, tener una relación contigo. Padre del cielo, tu palabra es fiel y nunca volverá vacía. Yo pido que bendigas a tu pueblo. Pido que bendigas, Señor, a cada hijo, cada hija que está en este día en la sala o está escuchando en casa. Señor, que este año sea un año de cosas nuevas, sea un año de fortaleza espiritual, donde las manos caídas, los brazos caídos se levanten, donde las rodillas paralizadas se afirmen. Señor, donde haya sequedad, que traigas un manantial de aguas de vida, donde haya un avivamiento personal, corazones frescos, llenos del fuego, de la pasión, del Espíritu en sus vidas, pasión por hablar tu palabra, pasión por servirte, pasión por congregarse, pasión, Señor, por desarrollar el propósito y la visión celestial. Amado Señor, nos has dado el privilegio y la misericordia de vivir un año más, y no queremos vivirlo de cualquier manera, queremos vivirlo para la gloria y la honra de tu nombre. Que todo lo que hagamos sea para exaltar a Cristo, sea en la iglesia, sea en casa, sea en el trabajo, sea en el lugar que nos hayas colocado. Amado Señor, glorifícate en nuestras vidas. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Celebre, celebre. Diga gracias, Señor. Padre, bendecimos el pan y bendecimos la copa. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque tu presencia está con nosotros. Antes de participar, pedimos, Señor, que toques nuestro corazón, que abras nuestros ojos, que bendigas la comunión, Señor, que bendigas la unidad entre medio de tu pueblo. La noche que el Señor fue entregado, era Pascua. Fue la Pascua, la cuarta Pascua que el Señor celebró en la tierra con sus discípulos. Y costumbre judía, comieron el cordero con hierbas amargas, panes sin levadura. Y luego de participar, como en una especie de sobremesa argentina, ¿sí? Él toma el pan, lo parte
y les dice a sus apóstoles, Judas ya no estaba, él se había ido, estaba planificando la traición, y él le dice a los 11 que habían quedado, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hablando del sacrificio que en horas más él iba a tener en la cruz del Calvario, y cómo ese sacrificio iba a ser un antes y un después. Porque en esa cruz íbamos a estar vos y yo y todos los redimidos del mundo, todos aquellos que iban a recibir por la fe a Jesucristo en sus vidas. En ese cuerpo estábamos nosotros. Y Él pagó por nuestra maldad y por nuestro pecado para que hoy, a través de ese sacrificio, tengamos paz para con Dios. ¿Okay? Y a través de la fe nos apropiemos del perdón, de la vida nueva. Participemos pues en memoria del Señor. Por pagar por nosotros. Cada uno de nosotros tenía que haber estado en esa cruz. Y fue por tu gracia y tu misericordia que lo hiciste. No por algo que merecíamos. Fue simplemente una expresión de tu inmenso amor que jamás, jamás entenderemos. Solo allá, cuando estemos contigo, quizás podamos entender la magnitud de tu amor. Asimismo tomó la copa, la levantó y dijo, esta es mi sangre, derramada por toda la humanidad. Cada vez que se reúnan en mi nombre y coman del pan y beban de la copa, mi muerte anuncian hasta que yo vuelva otra vez por la iglesia. Y eso hacemos hoy, en esta mañana, con tantos millones de millones en todo el mundo. Cada vez que tomamos el pan y levantamos la copa, anunciamos que nuestro Señor murió en la cruz, pero también que resucitó, que es victorioso, que está a la diestra del Padre, recordando que Él vuelve otra vez por la iglesia. Ya no volverá como un pastorcito, ni volverá como un cordero para ser crucificado. Y nuestro Señor vuelve como Rey de reyes y Señor de señores a gobernar. Y con Él estaremos por la eternidad. Amén. Participe de la copa en memoria del Señor.